Bien, me corresponde entonces el turno para la disertación y en esta oportunidad voy a hablarles un poco del marco referencial para el estudio de las organizaciones en Venezuela. Me voy a permitir compartir mi presentación en este momento y, bueno, ya me conocen, Juan Eduardo Rivas Torres, coordino la Red Venezolana de Estudios Organizacionales. Y en esta ocasión, en esta tercera oportunidad, pues voy a hablar un poco de diferentes aspectos de tipo social, antropológico, económico, político, que van circundando, que le van dando forma, que van dando esa ontología al estudio de las organizaciones en Venezuela. Nosotros, en el equipo de investigadores, en el grupo de investigación, en la red VEO, que en estos años ha tratado de ir involucrando, de ir sumando más voluntades para el estudio en esta temática, en este campo, hemos pues manifestado nuestra preocupación por el impacto de la tecnología en nuestro quehacer diario, en nuestra cotidianidad, y en la manera como nos estamos concibiendo a partir de quizá este nuevo sistema de valores. En este contexto, pues dibujé el siguiente título: Marco referencial del estudio de las organizaciones en Venezuela, precisando hitos. Esta agenda la hago de manera muy simbólica, ya que seguramente voy a alterar el orden que estoy estableciendo acá, no por desorganización o por caos, sino que sencillamente en la medida, en el decurso de la exposición, pues seguramente surgen ideas que no quiero dejar escapar. Pero en un primer momento tengo establecido el ser humano ante la complejidad del mundo, la sociedad venezolana, cambios y capacidad de cambio, consecuencias y transformaciones, y de lo global a lo local. Las miradas antropológicas, un poco lo que le estaba mencionando al inicio, tiene que ver con que todo está vinculado a la cultura. Es decir, nuestro sistema de valores, nuestras creencias, nuestro imaginario, cómo comprendemos a los demás, qué comprendemos, está asignado por un prejuicio, ¿no?, que compone ese sistema de valores que nos permite tamizar la comprensión de diferentes fenómenos. En esa misma medida, un imaginario social, un colectivo que corresponde a una organización determinada, a una sociedad determinada, puede traducir, puede servir de interlocutor para la comprensión de ciertos fenómenos organizacionales. En este sentido, el componente cultural que lleva las miradas antropológicas del ser humano como referencia principal para explicar su comportamiento en el tejido social es de manera fundamental, es fundamental. Comprender al Homo sapiens, un Popol Vuh de impresionante valía histórica y espiritual, un metaverso en contraposición, cargado de innovaciones tecnológicas que recomponen la hermenéutica, la interpretación de lo cultural y el rol de ser humano en esa cosmovisión. En este punto lo que quiero hacer referencia es que el ser humano de hoy día, impregnado de tecnología, percibiéndose a sí mismo de una manera quizá distorsionada por la paralelidad que se ha generado en ese multiverso, en ese metaverso, en esa comprensión incluso de lo que se conoce en los descubrimientos más recientes sobre la física cuántica, sobre el universo. Esa percepción que quizás hacía referencia ya Morán en el pensamiento moriniano, cuando hablaba de ese hombre planetario concibiéndose uno en el mundo, ha estado impregnado por quizá una distorsión de una paralelidad denominada como metaverso, denominada metaverso. Es ese mundo que está cuestionando en su momento Vitul-Han, quien es un crítico del uso de la tecnología hasta convertirla en una sociedad, es decir, hasta desprender al hombre de su propia conciencia. Entonces, por eso en esta introducción hablo del Homo sapiens
hablo de un Popol Vuh, pero hablo de un avatar que puede llegar a la despersonalización de su propia individualidad. Ese avatar en lo que se ha convertido las identidades particulares, en un mundo dinámico, pero metafóricamente o paradójicamente vacío. Como les hacía mención hace un segundo, hablo de Byung-Chul Han, no para legarme de una manera determinante a lo que pudiera ser su premisa sociológica, filosófica, su premisa filosófica, con la cual describe la sociedad, los no lugares de hoy día, o que sencillamente nos hemos convertido en nuestros propios explotadores, en nuestros propios patronos, para exhortarnos y presionarnos a producir intelectualmente, laboralmente, físicamente, más de lo que la vida misma puede exigirnos en este transitar, en este decurso, ¿no? Respirando en la sociedad. Es decir, nuestra vida se ha convertido en la posibilidad de rendimiento, ¿ok? Producto incluso de la hiperespecialización, de, de lo que él llamaba Lipovetsky, eh, la posibilidad de ir produciendo de más, es decir, simplemente convertirnos en un apéndice de una máquina productora llamada sociedad. No se intenta entonces hacer una reflexión al estilo de Byung-Chul Han, en el que posiblemente se refiere con razón al sujeto que se ve obligado a hacer más y más, ese que vive persistentemente en un sentimiento de falta y culpa, dado que no solo compite con los demás, sino sobre todo consigo mismo. Han 2020. Se pretende más bien reconocer como escenario de investigación de los estudios organizacionales, de las organizaciones en general, una sociedad agotada de exigencias y necesidades creadas y que se aleja de lo que pudiera representar la evolución de la sociedad interconectada por el conocimiento y la globalización. Lo que quiero decir en este momento es que más que aprovechar la posibilidad de conexión para la incluso de conocimiento, estamos simplemente globalizando la economía, fortaleciéndola, dejando de lado lo fundamental, que es el ser humano. Paralelamente, también estamos creando necesidades que no responden quizá a la consagración o a la evolución del ser humano propiamente. Ciertamente, entonces, como les vengo mencionando, acerca de la complejidad del hombre, que en este caso lo denomino hombre tecnológico. Fíjense que en esa omnicomprensión del hombre, de sí mismo y de la sociedad, existen distintas miradas. Quizá puede contraponerse un enfoque cuantitativo y cualitativo, dos miradas. Una que viene desde la lógica y otra que viene desde lo humano, que finalmente van a integrarse en una sola. La complejidad de ese hombre tecnológico cobra sentido en la ontología de esta nueva sociedad, abrazada de una u otra manera, incendiada de alguna u otra manera por una serie de necesidades creadas que les mencioné hace un momento y que impelen al hombre a buscar situaciones ideales, buscar nuevos estilos de vida o un estilo de vida que se ha prometido desde mediados del siglo XX, que se denomina el sueño americano. Hoy día nosotros vemos grandes flujos de migraciones en búsqueda quizá de ese modelo, escapando de un modelo que quizá ofrece garantías básicas, pero a partir de necesidades creadas y esa necesidad de autoexplotación, este flujo migratorio pues ha ido en aumento. Vuelvo un poco a la idea de la complejidad del hombre tecnológico y haciendo referencia a esta cita de Morán,
en el cual plantea la existencia de una dualidad en la noción de sujeto, porque por un lado sostenemos el alma, el espíritu, la sensibilidad, la filosofía, la literatura, y por otro lado las ciencias, las matemáticas o la matemática, y no se encuentra el menor sostén para la noción del sujeto de manera clásica. Por eso yo al principio hablaba de ese Homo sapiens, hablaba del Popol Vuh y hablaba de un avatar. Hoy día somos esa complejidad mediada por la tecnología. El hombre, a través de la lógica y las matemáticas, producto de su espíritu, es una mirada, pero solo puede comprender cómo ha construido las matemáticas y la lógica estudiándose a sí mismo de manera psicológica y biológicamente. Es decir, en función del universo por entero. La ciencia es el espejo del hombre en el espejo de la naturaleza. Cómo mirar dentro de sí mismo para conocer el mundo. Seguidamente, entonces, y manteniendo esta línea, esta idea del hombre tecnológico, quiero destacar las habilidades en cuanto al manejo de la tecnología. Los nativos de esta década, de estas dos primeras décadas, seguramente en 2030, 2040, van a requerir del uso de la tecnología, ¿ok? Para conseguir o para ser útil o para tener cabida en el mercado laboral. La aspiración al metaverso sigue el modelo del éxito de la sociedad cultural, lo que estaba mencionando del modelo norteamericano, del sueño americano. Esa idea todavía no se ha acabado, esa idea permanece e impele a muchos a buscar ese sueño a costa de lo que sea. Las migraciones tecnológicas se le denominan y humanas, es decir, la periferia sigue anclada a modelos culturales externos y también sigue anclada a la dependencia tecnológica. Ahora bien, en este contexto, donde quería poner de presente la parte cultural, ¿okay? La mirada cultural sobre las organizaciones y el impacto que sobre ese sistema de valores impele o tiene la tecnología, ¿cómo podemos ver en este escenario complejo por la multiplicidad de factores que tenemos, cómo podemos estudiar las organizaciones? Esto lo vamos a ir llevando un poco al terreno venezolano para ir identificando matices bien particulares que son necesarios a la hora de esa omnicomprensión de la organización. Se postula que si el mundo es complejo, las miradas deben ser múltiples. Por consiguiente, los estudios organizacionales no pueden depender de una única teoría, sino de una teoría multidimensional. El reto está en aprender a seleccionar cuál perspectiva es la más apropiada para estudiar determinado caso o si se debe hacer uso de otra o varias perspectivas para lograr una cabal comprensión del fenómeno en estudio. Es decir, las miradas sociológicas, filosóficas, las teorías clásicas, la teoría crítica quizá, el pensamiento complejo, van a ser parte de una mirada transversal del fenómeno organizacional. ¿Ok? Y desde este campo se trata de hacer estudios complementarios, sin sesgar, quizá con una disciplina, una postura o una comprensión de un determinado fenómeno. Hoy día tenemos lo que se conocen los estudios multidisciplinares, que tienen que ver más con una mirada humanista y social, en el cual se pueden incorporar incluso los estudios organizacionales y podemos tener estudios multidisciplinares de la organización y también estudios multidisciplinares del trabajo. Esta es una cita de este libro, de estos dos tomos del libro de estudios organizacionales que hemos publicado junto con el Politécnico Gran Colombiano y está a la disposición de todos ustedes. Una cita de la profesora Medina, Rondón de Medina, Virginia Auxiliadora Rondón de Medina. Ahora bien, también hay otras posturas en las cuales
se deja ver también que existe la posibilidad que algunos modelos clásicos nos lleven a tener sesgos en determinadas apreciaciones. Y ese ejercicio de hermenéutica intelectual, tenga un sesgo en el producto de las investigaciones. Así pues, cito a mi compañera María Alejandra en esta apreciación. El estudio de las organizaciones a modelos paradigmáticos que son coartados de libertad fenomenológica, etnográfica, hermenéutica, entre otras. Es decir, que quizá los estudios con algunos modelos que ya tienen ciertas críticas en su vigencia, en su aplicabilidad, puede tener un sesgo para la observación de la información forzada por estas limitantes investigativas, puesto que al abordar fenómenos organizacionales suponiendo esquemas y condicionantes sociales, bajo una estricta temporalidad y moda investigativa, tiene poca libertad en la escogencia de estrategias de investigación, así como en la selección del método y por ende en el enfoque que los direcciona. Creo que... Ok. Aquí está nuevamente la presentación. Lo que quiero decir es que ciertos sesgos desde el punto de vista teórico tampoco nos permiten tener una apreciación con cierta libertad e identidad del fenómeno organizacional. Ahora bien, el escenario venezolano. La sociedad venezolana se discurre desde los inicios del siglo en un proceso de confrontación antagónica en relación con la formación y consolidación de un proyecto sociopolítico hegemónico. Para algunos, el contexto político-social y económico de Venezuela ha estado asignado por este énfasis multireferencial en el cual un modelo genera cierta antagonía para ser aceptado y representar un proyecto de unidad nacional. Para Díaz, 2006, esta causa se describe por una ponderada polarización política en torno a la defensa o al rechazo a un gobierno legítimamente elegido que representa un proyecto nacional de cambio frente a una oposición débil y con una propuesta endeble como alternativa para una parte de la población. Los espacios de debate sobre los conflictos básicos acerca de las necesidades primarias y sobre todo los derechos fundamentales de la sociedad se concentran principalmente dentro de los grupos polarizados y no entre ellos. Ahora bien, ¿cómo se ven las organizaciones en general en Venezuela? Y luego, ¿cómo se pueden ver las organizaciones empresariales o las empresas propiamente? Y aquí vamos a hacer una revisión de un trabajo de González en la revista Debates y ESA, y cito a Debates y ESA que tiene un perfil, una postura específica en cuanto al sector empresarial para dejar ver cómo se observa o algunos escenarios a futuro de lo que pueda ser el escenario o cómo puede mirarse el estudio de las empresas per se en Venezuela. En este sentido, en Venezuela las organizaciones se encuentran muy afectadas por el entorno, han tenido que adoptar rasgos de tipo rojo. Esto se los voy a mencionar un poco más adelante, unos minutos más adelante, que son organizaciones de tipo rojo. Estos que se caracterizan, según la LU, por el constante ejercicio del poder para mantener alineadas las tropas, con el miedo como aglutinante. Típicas organizaciones reactivas con un foco a corto plazo y que mejora en entornos caóticos. Es así como se observan actores que operan como mafias ejerciendo poder, generando temor y comprando lealtades, y que en consecuencia, si bien las organizaciones se han preocupado por adoptar prácticas o enfoques gerenciales modernos, también han tenido que conservar cierta capacidad reaccionaria para hacer frente a este tipo de problemas o de los escenarios políticos que viene atravesando
Venezuela desde ya más de 20 años. Para Lulux, 2015, las organizaciones tienen unos rasgos específicos y él eh, hace la siguiente clasificación. Hice un resumen, ¿ok? Un resumen escueto, pero que trae a colación este interesante enfoque con el cual nosotros podemos ver las organizaciones y darle una caracterización dependiendo a su estado y a sus rasgos organizacionales. Entonces, la luz, lo clasifica por colores: rojo, ámbar, naranja y verde. Él ha visto la sociedad venezolana en general, la organización venezolana, con un estadio rojo. Un rasgo organizacional y su principal aglutinante va a ser el miedo y el control. Un ejemplo, la mafia, las subculturas, las pandillas, la tribu urbana, el avance y por la cual se sustenta es la autoridad de mando, el control, el miedo. Y la metáfora sería entonces una manada de lobos. Color ámbar, organizaciones, color ámbar, jerarquía, mando y control tipo pirámide. Por ejemplo, Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Tiene funciones formales específicas y hay una estructura de poder piramidal, jerarquías escaladas. Ejército, por ejemplo. Las naranjas, que tiene que ver un poco con la cultura naranja también, tiene que ver la innovación y desarrollo, y la innovación es fundamental para mantenerse a la vanguardia. Empresas multinacionales, innovación, responsabilidad y meritocracia son los indicadores de avance. Ejemplo o metáfora, la máquina. Y las verdes, que este es el color quizá que puede hacer o mencionar, hacer referencia a las organizaciones saludables, como es el color verde. Y los rasgos organizacionales se centran en la cultura, la motivación de los trabajadores, en las organizaciones impulsadas por la cultura, por ejemplo, empoderamiento de cultura impulsada por valores, la familia, entre otros. Esto nos da una idea de quizá cómo pueden verse las organizaciones y dependiendo de ese estado de conciencia que yo al inicio les trataba de correlacionar, ¿ok? Con esa mirada cultural y antropológica que tenemos dentro de sí mismo y en correlación al imaginario social y a la sociedad per se. Las organizaciones en Venezuela, entonces, tomando como referencia a la luz y con la mirada de Jennifer González, es la siguiente. Lo que sí es innegable es lo relativo a las empresas que deben desarrollar aún más su capacidad de cambio, transformarse tecnológicamente para satisfacer las nuevas necesidades de sus actores relevantes digitales. Lo que le estaba mencionando del hombre tecnológico, las empresas tendrían que tener su propia tecnología para liberarse de esa dependencia tecnológica, pero es un factor de valor que tenemos en la cadena de valor de cualquier empresa. La evolución es sostenible siempre y cuando las empresas busquen la manera de incrementar la cartera de clientes y consumidores cada vez más conscientes y hacer juego, no juego, hacer, no juego, hacer frente a las contingencias de tipo político que puedan surgir y que puedan afectar sus intereses. Bueno, esto es una conversación, una idea en la que quería resaltar, ¿ok? El desafío de los investigadores sociales con el contexto global y el mundo multipolar que estamos teniendo hoy día. O sea, no es bipolar, ahora es multipolar. Se genera una esquizofrenia colectiva. El impacto de la tecnología y la preeminencia económica siguen en boga y nuestra mirada para la omnicomprensión de ese ser que atraviesa
esta experiencia debe estar llena de miradas mucho más amplias, de nuevas teorías y nuevas omnicomprensiones para lo que parece ser el desafío del estudio de las organizaciones del siglo XXI. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas, voy a estar acá en vivo para eh, atender todas las inquietudes que ustedes tengan. Un gran saludo